La Revolución Mexicana fue uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920. El ideal era desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Los obreros soñaban con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos. Los campesinos querían tierras. Si hubiera tenido una ideología bien definida, pudo ser de igual trascendencia que la Revolución Francesa o rusa, y servir de pauta para la liberación de muchos pueblos que en el resto del vasto continente se encontraban en similar estado. Varias son las causas que desencadenaron el estallido de la Revolución Mexicana. Estas se agrupan en económicas, sociales y políticas. Una de las causas económicas fue la de la cuestión agraria, que durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad tan solo de 840 hacendados. El latifundio era tan desmedido, una sola persona era dueña de una extensión de terreno. Las consecuencias de este enorme latifundismo fueron graves para los mexicanos. Provocó la decadencia de la agricultura. También fue el régimen económico injusto, donde la dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba era el progreso material, en base al capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Para las causas sociales fue la ausencia de legislación laboral, donde no existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y sancionaban a quienes osaban pedir mejores salarios o la reducción de la jornada. Los más altos cargos estaban desempeñados por norteamericanos. También fue la pobreza campesina. En esta los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios. Al mismo tiempo sufrían la expoliación de las tiendas de raya, en las que el propietario de la hacienda vendía el jabón, el maíz y el aguardiente embrutecedor a precios muy altos. La división social. La pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una marcada diferencia. En los rangos más altos estaban las grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros más altos del clero y los empresarios extranjeros y nacionales. Seguían los pequeños burgueses y en la base se encontraban los campesinos y obreros, que vendían en condiciones infrahumanas. Causas políticas. La dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en 1876, alcanzando la bandera de la no reelección. Díaz, en el transcurso de los años, hizo caso omiso de la promesa electoral y abusó una y otra vez de su reelección presidencial. Logró gobernar durante 7 periodos. La base de esta sucesiva reelección no fue el derecho, sino la fuerza. No fue la prosperidad, sino el pequeño grupo de privilegiados, en nombre del significativo y engañoso lema paz, orden y progreso. En más de 30 años de tiranía y centralismo porfirista, los poderes legislativos y judiciales estuvieron subordinados al ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos de los ciudadanos solo existían escritos en la Carta Magna. Imperaba la ley marcial. Oposición al dictador. La oposición a la dictadura, representada por diversos sectores descontentos, los que anhelaban inquietudes de renovación social, como el incipiente movimiento anarquista, los círculos liberales que realizaron un congreso y evolucionaron al comunismo anárquico y llevaron a cabo varias tentativas surreaccionales que luego fracasaron, y el Partido Liberal Mexicano, cuyo programa clandestino, lanzado en 1906, incitaba al pueblo a rebelarse contra la dictadura, abogaba por la libertad del sufragio y la reelección continua. La revolución, la caída del dictador. Porfirio Díaz había manifestado la inauguración de un gobierno democrático en 1910 y que él dejaría el poder. Sin embargo, contradiciendo esta promesa, sus partidarios le propusieron como candidato a la presidencia. Fue cuando entonces Francisco I. Madero decidió salir al frente para contener las ambiciones del dictador.
Madero era un terrateniense de Coahuila, de espíritu progresista. Anteriormente hizo mucho a favor de los trabajadores y del pueblo de San Pedro de las Colonias, estableciendo escuelas, colegios, comedores y hospitales gratuitos. Francisco I. Madero empezó a recorrer el país, alentando al pueblo a luchar contra la tiranía. Organizó el partido antirreeleccionista. Se aprobó su candidatura a la presidencia de la República para competir con el general Díaz. Ya candidato, inició una triunfal gira política. Fue arrestado en Monterrey, causando deconato de rebelión y ultraje de las autoridades. De este modo, en las elecciones del 26 de junio de 1910, se hizo elegir a Porfirio Díaz por séptima vez. Poco después, Madero obtenía su libertad y lanzó el Plan de San Luis de Potosí, donde aclara nulas las elecciones desconocidas el gobierno del general Díaz, enarbolada el principio no reelección del presidente. El pueblo, apoyando este llamado, se levantó en varios puntos del país. El 20 de noviembre de 1910 lo respaldaba Francisco Pancho Villa, en nombre de los aldeanos, Emilio Zapata en representación de los campesinos y otros líderes populares. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Sin embargo, convencido de que su poder se desmoronaba inevitablemente y contemplado que todo el pueblo estaba levantado en armas, se resignó a admitir el mando el 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con Madero, en la ciudad de Juárez. El movimiento agrarista. Madero pretendió cambiar el rumbo de la nación mexicana, restauró la Constitución de 1857, estableció el sufragio popular, prohibió la reelección. El pueblo tenía hambre y quería un cambio de régimen, de estructura. Emiliano Zapata, jefe guerrillero del sur, propuso el Plan Ayala, dando la idea de distribuir la tierra entre los campesinos y él mismo. Se apropió de algunas haciendas y los distribuyó entre los trabajadores. Su lema era: la tierra es para quien la trabaja. Francisco Pancho Villa organizó un ejército popular de mineros, peones, vaqueros y bandidos, y repartió dinero entre los campesinos, ganándose el respaldo de este vasto sector. Contra Madero se unieron conservadores, latifundistas, el clero y su ministro de guerra, Victoriano Huerta, quien fue enviado a reprimir una rebelión conservadora y no vaciló en hacerlo asesinar en 1913. El caudillaje. Sucedió una lucha terrible y sin rumbos, en la que participaron facciones maderistas contra carrancistas y constitucionalistas, contra convencionistas, zapatistas, villistas, orozquistas, obregonistas y callistas. En esta etapa, los marinos norteamericanos invadieron el puerto de Veracruz, el intento de estrechar relaciones con los ingleses en 1914. En 1916 se inició la gran huelga de los obreros en la Ciudad de México. En 1917, la proclamación de la Constitución de Querétaro, que puso las bases para consagrar los ideales de la Revolución. Jornada de 8 horas de trabajo, el salario mínimo, la indemnización por accidentes de trabajo, la reforma agraria, la nacionalización del petróleo, etc. Finalmente, asesinan a traición al líder campesino Emiliano Zapata, en 1920. En Puebla, en la hacienda de Chinameca, perteneciente al municipio de Ayala, en los estados de Morelos. Lázaro Cárdenas, la explotación del petróleo. Desapareció Venustiano Carranza. Gobernaron México 4 presidentes. El responsable de la marcha del movimiento renovador fue el Partido Nacional Revolucionario, o PRI, Partido Revolucionario Institucional, a partir de 1940. Uno de sus grandes figuras fue Lázaro Cárdenas. Algunas de las obras emprendidas por Lázaro Cárdenas fueron: fomento de la distribución de tierras. Unos 18 millones de hectáreas fueron distribuidas, 2 veces más que todos los gobiernos anteriores.
a 750 familias. Asimismo, fueron organizadas grandes granjas cooperativas para la producción de productos comerciales. Amparo la organización de sindicatos. Con el propósito de buscar las reivindicaciones sociales de los obreros, de acuerdo a su plan sexenal, tendía a unificar la organización de los trabajadores de todo el país, fortalecerla y dignificarla. Expropió los yacimientos petrolíferos, acto que fue la más sancionalidad del gobierno de Cárdenas en 1938, en cumplimiento de lo prescrito en la Constitución de 1937. Reivindicó la propiedad del Estado sobre las fuentes petroleras, desalojando a 17 compañías imperialistas, compensándolos con $400 millones. Logros de la Revolución. El primero es el cambio en la propiedad de la tierra. A principios de la década de los 40, más de la mitad de la población rural pertenecía a los ejidos y poseía más de la mitad de la totalidad de la tierra cultivable. También hubo un considerable aumento en el número de los pequeños granjeros independientes. En segunda son las conquistas sociales. Se estableció en 1915 el descanso dominical obligatorio y la jornada máxima de 8 horas de trabajo. En 1916 se reconoció el derecho de huelga y se fijaron las nuevas relaciones de trabajo entre patrones y obreros. En su época, estas disposiciones eran las más avanzadas del mundo. La Constitución de 1917 estipuló la jornada de trabajo de 8 horas como máximo. Quedaban prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de 16 años. Quedó también prohibido el trabajo nocturno industrial. Los establecimientos comerciales no podían laborar después de las 10 de la noche. En tercero está la expropiación de las compañías petroleras. Puede haber tenido poca justificación económica, pero fue de una gran importancia psicológica para ayudar a eliminar el sentido de inferioridad nacional. El cuarto fue producir un cambio profundo y vigorizante en la conciencia nacional. Los mexicanos prerrevolucionarios habían encontrado sus valores en los elementos culturales europeos. Los conservadores iban peleando por preservar las actitudes e instituciones del Imperio Español y los reformadores habían tratado de introducir los del liberalismo occidental. Y por último, la nueva conciencia nacional, que encontró expresión en la obra de artistas y escritores. México fue la escena de un renacimiento que tenía algo en común con el gran renacimiento europeo. Sobresalieron particularmente en las artes visuales, la arquitectura y pintura de mayor importancia en el hemisferio occidental. 3 figuras sobresalen en la pintura: David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Estos artistas infunden una fe positiva en el futuro de México, pues describieron un modo ideal en el que los campesinos araban su propia tierra y en el que los sueños de Morelos y de Zapata se hacen realidad. Igual ocurre en el compositor Carlos Chávez, en el que la melodía tradicional indígena se convierte en la base de la música nacional. Y por último, la novela de la Revolución saca sus temas de la enseñanza de Villa y Zapata, así como de la vida indígena campesina.